buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva edición de la Asociación de Biomagnetismo y Bioenergética con sede en Miami. En esta ocasión nosotros hemos invitado al doctor Gerardo Verde Soto. Él es odontólogo de profesión y también ha incursionado en el campo del biomagnetismo. Y queremos aprovechar de su experiencia, de sus conocimientos, y por esto dejo paso pues al doctor y quiero pedirle por favor que nos cuente un poquito, que nos hable de su formación académica en el campo que es su área, que es la odontología. Adelante, mi doctor, por favor. Sí, mi nombre es Gerardo Verde Soto. Me preparé en el campo de la odontología en la Universidad Central del Ecuador. He ejercido la profesión prestando servicios a empresas, a fundaciones y en el libre ejercicio de la profesión también, tanto en la ciudad de Quito como en Pedro Vicente Maldonado, que hay una variante de altura, ¿no? Y a una distancia de 120 kilómetros aproximadamente de Quito a Pedro Vicente Maldonado, un clima subtropical. Bueno, pues dentro de la profesión he realizado ciertos cursos de especialización, de los cuales pues haciendo conciencia con la salud, me he inclinado más por una odontología preventiva y conservadora. Hacer los esfuerzos posibles para salvar una pieza dental. Entonces, ese ha sido mi campo de accionar, de estudiar, de prepararme en la odontología. Una preguntita. Cuando se refiere a esta odontología, digamos, más conservadora, ¿quiere decir que hay otro enfoque dentro de la odontología? ¿A esto se quiere referir? Sí, tenemos una trayectoria, pues, de que en ciertas épocas de la historia de la humanidad no nos dio, como le digo, no le dimos importancia a un diente. Mutilar un diente era como cortarse uñas. Entonces yo pensé diferente, que no, en todas las sociedades debemos pensar en conservar las piezas dentales como un órgano fundamental de nuestro cuerpo. Sí, muy bien. Y cuéntenos un poquito entonces de esta otra formación adicional que usted ha realizado para su práctica profesional. Sí, esto lo practiqué, digamos, en una sociedad de una población rural, cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños. Porque, bueno, pues aquí estábamos adaptados al sistema de que es una pieza temporal, no importa, se pierde, no pasa nada y ya viene la pieza definitiva. No. Yo considero que cada órgano tiene que cumplir su función hasta su último momento. En los seres humanos tenemos dos tipos de dentición. Una dentición temporal, o que lo llamamos de leche también, y la dentición definitiva. Entonces, dentro de mi trayectoria he visto cuánta mutilación hicimos a los dientes de leche, a la dentición temporal, llevando a un problema posterior para aplicar otras especializaciones, complicar al paciente. Por decir,
un pequeño paréntesis a esto. Tenemos el primer molar que erupciona aproximadamente a la edad de 6 años. Y el desconocimiento de saber que es un diente definitivo, un molar definitivo, ha llevado a las mamacitas, a los papacitos, descuidarse de estas piezas. Llevar a la consulta odontológica cuando ya estaba avanzado un proceso carioso. Y no le dábamos la importancia. O sea, está con caries avanzada, lo hacemos la extracción y se acabó. Pero tampoco nos dimos tiempo a enseñar a los padres de familia cómo era el proceso de erupción, cuántas piezas son temporales, cuántas son definitivas. Entonces, en eso fue mi enfoque para prepararme un poco más y hacer el esfuerzo de conservar las piezas de leche hasta su recambio y poder tener una dentición definitiva ordenada dentro de los cánones de la normalidad. Por eso es que, por decir, si pierde una pieza temporal antes de la fecha de recambio o muy tarde a la fecha de recambio, vamos a tener problemas de mala ubicación dentaria. Ahí tiene que entrar el especialista, el ortodoncista. Entonces, pero gran parte se debe a nuestra conducta, de que no los formamos, no los explicamos. Debemos dedicar un tiempo en la consulta a conversar con los papás cuando atendemos a niños, para que ellos sepan, pues, cuándo empieza a cambiar el primer diente, cuándo termina el último diente, y las recomendaciones del caso, ¿no? Para no complicar al paciente para las otras especialidades. Uh-huh. Sí, una pregunta y también una aclaración para quienes no conocen. Esta zona de Vicente Maldonado, que está como a 100 kilómetros de Quito, a la que se refiere el doctor Verde Soto, es una zona rural. Y entiendo pues que ahí lo que existen son campesinos, hijos de campesinos, gente bastante sencilla, bastante, digamos, humilde, que no tiene acceso ni a los servicios de salud, quizá inclusive a los de educación limitada, y sin embargo tienen que enfrentar esto. Y yo entiendo que el doctor ha trabajado con una organización, conjuntamente una organización internacional, con un proyecto de apoyo a estas comunidades. Así lo entiendo. Sí, tuve la oportunidad de prestar servicios a la Fundación FAME, Fondo de Asistencia para el Ecuador, que era auspiciada, sigue siendo auspiciada por gente muy altruista, pues, de nacionalidad alemana. Entonces, me dieron la gran oportunidad de trabajar con los niños del área rural. Y de ahí es lo que me manifiesto, pues, en que hay que dedicarles tiempo a enseñar parte de la salud oral, pues, a los papás, a los niños, a la población. ¿Y en qué consistía el apoyo de esta fundación? La fundación tenía una derivación que decía futuro sí, para hacer memorias de un personaje que sufrió mucho en su infancia en Alemania, logró superar, luego hizo fortuna y sus utilidades, sus ganancias, más los colaboradores que le auspiciaban esos fondos, lo enviaban a Sudamérica, Ecuador, Brasil, Perú. Entonces, con esos fondos se daba atención médica y atención odontológica en las escuelas de la parte rural. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, doctor, ¿y cómo es su encuentro con el biomagnetismo? ¿Qué le motivó, qué le llevó a
entrar en este estudio, en este conocimiento? Bueno, eso fue por casualidad. Alguien me recomendó de un médico que era muy bueno, pero no me habían explicado su especialización ni qué es lo que hacía. Algún momento necesité los servicios, llevaba yo un paciente, llegué a la consulta del doctor. Bueno, pues en la sala de espera ya leí los títulos de médico del doctor, la esposa también médico y otros de biomagnetismo. Cuando ingresé a la consulta, sorpresa, había dos Ceylon, un escritorio y había colección completa de imanes, que para mí era nueva. Bueno, pues dije, yo no soy el paciente, hagamos la prueba. Y comenzó a tratarle el doctor. Y iba conversando, lo que más o menos entendía, contestaba yo y seguíamos la charla. Al último me preguntó, ¿qué hace usted? Le dije, soy odontólogo. Me dijo, ah, bien. Por eso es que nos estábamos entendiendo en el tema y bueno, pues me dedicó unos minutos a explicarme el asunto, cómo funcionaba. De ahí en adelante lo hice, hablemos de una forma deportiva, llevarle pacientes, usuarios que se llaman en biomagnetismo, pues, que los trataba el doctor, me dejaba pasar y bueno, por ahí iba coincidiendo muchas cosas de lo que uno aprendió. Me sugirió que estudiara biomagnetismo, pues le dije, sí, vamos a ver, hasta cuando la vida nos golpea y vemos de otro ángulo. Se presentó unos dos casos patológicos en la familia, unos dos familiares. En eso, por decir, una mujer, una hermana mía, con cáncer de útero, se le hizo la operación, se le extirpó la totalidad del útero. Luego de eso hizo metástasis a epiplón, también otra cirugía. Y bueno, pues en el Hospital de Salud Pública le programaron 21 quimioterapias. Y yo le dije, vamos con el doctor que realiza biomagnetismo, a ver qué nos dice, qué hace. Lo llevé, ya el doctor era amigo prácticamente, pues, de confianza. Le dio el tratamiento, nos llamó a otra terapia dentro de un mes, se lo dio. Y la recomendación del doctor era que no se diera las quimioterapias. Pues en aquel entonces yo, con un desconocimiento del biomagnetismo, dije, no, ¿qué tal si esto no funciona? La hermanita vaya y comience a darse las quimios. En el fondo era preocupante, 21 quimios. Pero ¿qué pasó? Que a la quinta quimio hicieron otros exámenes y ya no encontraron rastros del tumor. Entonces los médicos dijeron, pasó algo milagroso, no hay células malignas, no hay el tumor, en usted estamos desperdiciando recursos. Vaya, regrese en 6 meses a control. Para nosotros fue fabuloso, pues. Si tenemos un enfermo, lo que queremos es que se cure. El enfermo quiere curarse. Excelente. Bueno, pues cuando ya del pronóstico de los 21 quimios quedó en 5, dijimos, es obra del biomagnetismo. Y otro caso, justamente con mi papá, problema prostático,
con un índice prostático de 15.4. Dentro de la medicina convencional, pues no queda otra cosa más que cirugía de próstata. Igual se le trató en una clínica, después que no quiso en la clínica, un hospital. En el hospital le ofrecieron lo mismo que le ofrecía la clínica, dijo no. Yo no me voy a dejar matar. La doctora dijo, entonces, señor Verde Soto, si usted no quiere operarse, firme aquí. Y mi papá le contestó diciendo, mi sobrino por problemas de columna entró a cirugía, ya murió. Mi hermano entró a una cirugía de una hernia estomacal, murió en la cirugía. Entonces mi papá le tuvo pánico a la cirugía. Dijo, yo me muero completo, por último. Entonces, con esos antecedentes no nos quedaba otra. ¿Le dejamos morir con los dolores o repetimos las consultas del biomagnetismo? Porque eso también mi papá, y a la edad que tiene, pues ya un poco escéptico, decía, ¿eso cómo me va a curar? Vamos, papá, vamos. Fue. Se le dio las terapias, usted también nos ayudó en esas terapias. Y vive, está bien, tiene 83 años, trabaja, es activo. ¿Qué puedo decir? Que ha funcionado, funcionó. Entonces, ya con estos dos antecedentes, hice los reparos a mi conciencia y dije, bueno, ¿qué espero para no entender algo de esto? No debe ser tan difícil entenderlo. Y en eso, pues, ya tenía los contactos de que venía el doctor Isaac Boys a dictar la conferencia del primer nivel en Quito, pues dije, esta vez voy. Y eso me motivó y asistí al curso. Y lo difícil venía después. El momento que tenía que ya realizar rastreos, testear, todo eso. Dije, ¿qué tal si a mí no me funciona? Sí. Entonces, ¿por qué razón? Porque rompíamos ciertos esquemas. Mi formación era otra. Y bueno, pues de ahí me dediqué a seguir leyendo, preparándome, asistir a cursos. Ese, digamos que fue el empuje que tomé para conocer algo de biomagnetismo. ¿Cuándo fue? ¿Hace qué tiempo fue que se tomó este primer curso? El curso lo tomé en el año 2016. Ya. Sí. Bueno, ya son 4 años de práctica. Antes de continuar, mi doctor, si hay alguien que desea hacer alguna pregunta al doctor, con mucho gusto, antes de continuar al siguiente segmento. Doctor, ¿cómo está? Soy Emma Walter. Gracias. Buenas noches. Buenas. Esto, lo que hablaba antes de los niños, de la ayuda de los niños con lo dental y esto, ¿no hay la posibilidad de que un dentista o un odontólogo vaya a las escuelas y tenga que vaya durante un mes y visite toda la escuela y entonces así los niños todos estarían, porque hay padres que trabajan, no los llevan, o sea, pero si el odontólogo va a la escuela y les enseña cómo lavarse los dientes, cómo cepillarse bien, cómo esto, cuántas veces y todo esto, ellos escuchan a los médicos, más que a los padres. Es posible. Todo depende del estado de conciencia del profesional, de la institución, cualquiera que sea, pública o privada. No es porque sea privada o pública
Bueno, yo cobro mi sueldo y me olvido del ser humano, del niño, ¿no? Es más bien en eso lo que se fundamenta. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos formados? Porque si bien es cierto, la salud pública en el Ecuador también da a profesionales en centros de salud, ¿no? Servicio gratuito. Pero se limitan a dar turnos, a atenderlos y mandarlos. Entonces, esa es la variante. Por decir, ni la misma escuela de odontología enseña ciertos principios básicos, ¿no? Por decirle algo, aquí en el Ecuador, antes se recomendaba, pues, nosotros, los doctores, decíamos al niño, a ver, mijito, te lavas, comes, terminas de comer e inmediatamente te lavas los dientes. No sé, pues los señores asistentes consideran que eso es lo ideal, comer y lavarme los dientes enseguida. Para mí no. A ver, terminaron de comer, esperen 15 a 20 minutos para que se laven sus dientes. Una sencilla razón que no se dice, que le ocultamos muchas de las veces para no perder el negocio. Digo esto ¿por qué? Porque dentro de la fisiología, el momento que nos invitan a un almuerzo, una cena, y con hora que nos den, se acerca la hora y usted ya se prepara, su cerebro ya le manda las órdenes a las glándulas salivales a que produzca saliva. Y para empezar el proceso, ¿qué es lo que sucede con la saliva? Baja el pH. En el proceso de la masticación y deglución, vamos a tener un pH en los mejores casos de 6, 5.5 y otro será mucho más bajo. Un medio ácido, mandarle a lavar la dentadura con X pasta dental, un cepillo, pues estamos acabando con el esmalte dental. Entonces no es la mejor recomendación si hablamos desde el punto fisiológico. Entonces son pequeñas cosas que a veces no nos vamos a demorar 2 minutos en decirlo, pero no queremos decirlo. Y a la compañera que hacía la pregunta, debo manifestarle que dentro de las escuelas rurales llegamos a tener un índice de 0 caries, con visitas odontológicas de 2 meses a 3 meses. ¿Por qué? La primera cita que se asistía nosotros a la escuela, le atendíamos a los niños lo prioritario, lo básico ahí. Si había algo pendiente, se lo llamaba que asista a la consulta. Y ahí terminábamos el tratamiento. Antes se pedía certificado odontológico para iniciar clases. Yo jamás emitía un certificado odontológico si no estaba bien tratada la dentadura de los niños. Que no era el afán el papel para que pueda matricularse. Lo fundamental era que el niño esté bien de su salud oral. Entonces son puntos de vista, de percepción de cada profesional. Porque entiendo que la odontología tiene y requiere obviamente una formación muy sólida, académica en la parte médica. Y de otra parte encuentro también que tiene esta parte de la destreza manual para obturar, para abrir, para extraer, en fin, una serie de procedimientos que se hacen
Y entonces, ¿cómo juntamos estos tres elementos? Claro, la formación sólida, digamos, académica es importante, la habilidad, y cómo insertar el tema del biomagnetismo, cómo es su enfoque, por favor. Bueno, pues hoy ya mi enfoque es diferente a lo que antes hacía. Sí. Antes, por decir, pues estamos preparados en ciertos métodos, ¿no? Reunir, hacer cuadros de signos, síntomas, síndrome, un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo y ahí viene el tratamiento. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a tratar las patologías en forma local. ¿Ya? Entonces, por decir algo, presento un absceso aquí, sí. Ese absceso es odontológico, de origen odontológico. Solo tenemos que identificar en qué pieza es. Si es aquí, decimos sí, es de la mandíbula. Entonces, ese era el enfoque. ¿Y cómo nos presentaba el cuadro clínico? De eso dependía el tratamiento. ¿Cómo podemos unir el biomagnetismo con la salud oral? Es justamente lo que el gran maestro nos enseñó, hacer un rastreo completo. Y puede estar en cualquier otra parte haciendo resonancia a una patología y nos va a afectar a la boca. Entonces, ahí es donde nos ha dado importancia. Esperemos que tengamos un poco de tiempo para contarles tal vez unos 2 casos medios especiales que los tuve y aplicando con el biomagnetismo nos dimos cuenta que no era lo que veíamos. Entonces, no sé si es que en este momento les explico del caso. Sí, sí, por favor, es importante esta narrativa suya, es compartirla con todos los colegas. Se trata del caso de un niño de aproximadamente 6 años y medio, 7 años. Me llama de parte de los papás del paciente que asista a verle al niño que estaba con la cara hinchada. Y no era que asistía a la casa de ellos, sino a una consulta odontológica. Bueno, cuando ya dije consulta odontológica, dije, bueno, de cualquier colega que sea, pues va a haber instrumental, pero así sin nada, si yo estuve de viaje, estuve de paseo, ¿con qué examino? En verdad, el niño presentaba un absceso en la mejilla del lado derecho. El labio también se encontraba hinchado, parte de la nariz. Y bueno, pues la doctora me dijo, vea, colega, tengo este caso. Debemos hacerle las endodoncias al niño. Me cogió, me dio el instrumental y dijo, doctor, quiero escuchar su criterio. Ya bueno, estaba hecho el examen extraoral, me tocaba el examen intraoral y encontraba en las piezas temporales una caries pequeña, pequeñita. Digo, esto no es causa para una necrosis de nervio. Tomamos una radiografía, pero ese equipo no nos ayudaba mucho. Y hice percusión, sí respondía como nos enseñaron, pues que a tal percusión sí es problema de nervio. Les dije que me permitieran hacer un diagnóstico diferente. Y les expliqué de qué se trataba. Bueno, la doctora me tuvo paciencia y aceptó con una risa irónica, pues de ver que en la consulta de ella comencé a aplicar imanes. ¿Y qué sucedió?
que no era problema odontológico. Era un problema del seno maxilar derecho. Entonces, yo di mi criterio, la doctora prácticamente estoy convencido que no me creyó nada de lo que le dije en ese momento. O sea, enloqueció el pobre colega poniendo imanes al niño y que esto, que esto, pues no. Al notar eso, les dije a los papás, este caso es de interconsulta. Sí, como debe ser, darles el espacio a los colegas especialistas de la medicina. Para eso está el otorrinolaringólogo. Se llevaron al niño. Lo primero que dijo el doctor, ¿a qué me traen este niño? Ese no es problema de mi especialización, es problema de dental, del odontólogo. Lleven donde un odontólogo. Doctor, nos manda un odontólogo acá. El momento que le dicen que ya fue de la consulta odontológica, el especialista toma la radiografía indicada para senos paranasales. Y ahí sí encontró llenos los senos paranasales. Sí, era una sinusitis nasal. Entonces, con ese sentido, el médico dijo, no, pues este es caso mío, le voy a tratar, le voy a dar esto, le voy a dar el otro. Lo mandó y dije, ahora me lo regresan al niño. Lo vamos a dar la terapia. Bueno, pues en ese sentido también es importante conocer la anatomía. Fluyó todos los líquidos de la sinusitis por la órbita del ojo y bajó hacia la mejilla y hacia el labio. Esa era la explicación de por qué se hinchó el cachete del niño. Bueno, pues hice el rastreo, le impacté los imanes. Sorpresa, cosa que los antibióticos no han hecho. Dentro de mi experiencia, jamás los antibióticos y los analgésicos han bajado un edema en 6 horas. El niño no tomó medicación. Le dieron medicamentos, pero jamás. O sea, yo puedo asegurar que jamás con esa medicación podía haber bajado en 6 horas. Le impactamos imanes y en 6 horas el edema casi desapareció. Esto me llevaba a otra conclusión, a otro pensamiento. Que en nuestro medio también ha habido mucha gente que ha perdido piezas dentales. ¿Por qué? Porque han manifestado dolor y el doctor no ha encontrado la causa. No ha habido una caries, no ha habido una fractura, no ha habido un absceso, no ha habido un tumor, no ha habido nada. Pero al ver la forma que no han podido controlar, inclusive realizando tratamientos de conducto, seguía con la manifestación de dolor y terminaban realizando la exodoncia. Y coincide pues que eran con las piezas que se relacionaban con el seno maxilar. Entonces, bueno, yo ese conocimiento tenía desde antes, que cuando tenemos una sinusitis, un seno muy, muy amplio, muy grande, que involucra los ápices, las raíces de los dientes, de las muelitas, se congestiona el seno, presiona la raíz, presiona al nervio, al paquete vasculo nervioso del diente, presenta un dolor. Entonces no meditamos un poquito, decir, este no es un problema dental, este es un problema de sinusitis, tratemos la sinusitis y podrían haberse salvado esas piezas. Como no se hizo eso, se realizaron las extracciones. Me ha quedado esta lección, entonces por ahí lo vamos encaminando pues y haciendo la compatibilidad del biomagnetismo al servicio de la odontología. Sí, ha habido diagnósticos, por decir, que se duda.
un rastreo y salimos de dudas. También se da que en nuestro medio de Pedro Vicente, no de Quito, porque en Quito simplemente decimos tal pedido de laboratorio histopatológico, laboratorio clínico, radiográfico, y nos respaldamos en eso. Pero como les digo, que mi trabajo lo he ejercido gran parte en Pedro Vicente Maldonado, ha habido pacientes que conocen que tienen una enfermedad, pero es más poderoso el dolor dental que nunca nos comunican, así le hagamos del test. Omiten, callan. ¿Para qué? Para que uno se someta y esté obligado a realizar la exodoncia a riesgo de su vida. Así es el paciente. Entonces, cuando yo dudo de algo, obviamente le pido autorización a mi paciente para hacerle un rastreo. Entonces, me sirve también para eso. Entonces, por decir, si el paciente tiene antecedentes, por decir, de diabetes, yo sé que en la extracción no me voy a complicar en hacerlo. La complicación está en la recuperación. Y bueno, pues como quería que le alivie el dolor, se alivió el dolor, después pasa lo que tiene que pasar. Complicación en cicatrización. Hasta puedo ganarme una demanda. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque el paciente aumenta. Entonces, para mí, ahí entra el biomagnetismo y de gran ayuda. Entonces, ahora sí, sabemos que tiene eso, no quiere someterse, por decir, a la terapia de biomagnetismo, vaya donde su médico, que le trate, que le controle su problema de salud, y luego con la prueba de laboratorio viene y le realizo la intervención. Eso es como lo hemos ido, o lo he ido haciendo yo, pues, partícipe al biomagnetismo con mi profesión. Sí, muy interesante, muy interesante y de pronto algún otro caso que sea asimismo relevante para compartirlo, por favor, doctor. Sí, tenemos otros casos idénticos, ¿no? Pero antes de eso iba también a manifestarle que me ha dado mucho resultado en cuanto a desinflamar los tejidos, bajarle el dolor con los imanes. Y algunos pacientes, pues, a pesar de haber hecho la intervención, de haberles mandado una receta de analgésicos y antibióticos, pero se les ha impactado imanes antes y después de la intervención. Como que esos pacientes fue más fácil captar la terapia, dijeron, no me tomo la receta o no me compro la receta. Luego regresaban a la consulta postquirúrgica. ¿Cómo le fue? De maravilla, doctor. Esa receta ni me compré. Entonces, sí, ya no es lo que yo manifiesto, yo veo, es lo que el paciente relata. O sea, pacientes muy satisfechos en una odontología que le hacemos un poquito diferente a la convencional. Y eso es lo que manifestaba rato. Para mí fue difícil ese paso, dar ese paso de haber aprendido parte de la medicina, reuniendo signos, síntomas, diagnósticos y tratamientos locales, a interpretar los problemas de salud desde otro enfoque, desde su origen. Entonces, yo les diré, en el campo personal, me ha dado satisfacciones de poder ayudar al prójimo, que es lo fundamental. Qué bueno, qué bueno. ¿Conoce usted, doctor, colegas suyos, otros odontólogos que se interesen por aprender el biomagnetismo, que tengan algo de apertura para esto? Sí, alguna vez asistí a un curso de actualización odontológica y había una doctora del Valle de los Chillos, Sangolquí,
que algo nos decía de esto y tal vez nadie le dio importancia. Conmigo conversó, tengo los datos de la colega, alguna vez conversamos, pero el resto no. Más bien casi lo practican bullying por manifestarse así, ¿no? Porque también hay que tener valor de decir las cosas de lo que sabemos o lo que podemos hacer. Porque muchas de las veces somos tildados, subestimados, o por último dicen, bueno, pues el doctor ya está envejeciendo, está enloqueciendo con cosas. Y sí, hay que tener el valor para enfrentarlo y defender lo que sabemos hacer. Y yo antes de esta pandemia, trabajaba con algunos colegas de mi profesión, ayudándoles en ciertas intervenciones. Y de ellos, por decir, sí se han interesado, pero no han tomado la decisión. ¿Por qué? Porque ellos le ven desde otro punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista humanitario. Ellos lo ven desde el punto de vista económico. Entonces, para ellos, más fácil es decir, ve, doctor Verde Soto, ven, tenemos una intervención de tal cosa, traerás tus imanes por si acaso necesitemos. Yo no sé, pero ya la doctora o el doctor ya le cobró la intervención con terapia. Lo que yo no cobro, cobran ellos. Bien cobrado. Entonces, lo ven desde ese punto de vista facilista, ¿no? De esperar que otro haga el trabajo. Tú lo haces bien, se te ve bonito haciendo esto. Haz nomás, para la próxima semana te consigo otros casos. ¿Sí? Entonces, como que no se arriesgan. Tal vez por el qué dirán, no sé, no los entiendo muy bien, pero yo lo he hecho por decir, otra de las experiencias, doctor, que les voy a contar es de los últimos casos que ha pasado del COVID. Yo pasé, doctor, en esta pandemia una semana en Quito, otra en una propiedad que tengo por cerca de Pedro Vicente Maldonado, en el campo. Y por ahí me llamó un señor, un pariente de Guayaquil, que tenía estos síntomas, de estos otros, y que se muere. Dije, vámonos haciendo, vámonos intentando, pues, démosle una terapia, una vía energética. Y doctor, era positivo en COVID. ¿Sí? Cuando le di la noticia que sí era positivo, él estaba contento, porque en el lenguaje de ellos dice posi, todo positivo. Entonces, no, estoy hablando que sí porta el virus. Cuando ya le dije eso, dijo, no, pues yo me voy a la institución, el señor es policía, a que me realicen el examen. No puede ser que yo tenga el COVID. Pues el rastreo me dice que sí. Pues se realizó el examen, le dijeron que le entregaban en 72 horas. A las 72 horas le entregaron positivo. Vaya a su cuarentena. Le di unas 3 terapias. Luego, igual en el rastreo, ya no presentaba. Y le manifesté que ya no tiene. Me dijo, no puede ser. Mi compañera va a hacerse la tercera prueba, sigue positivo. Digo, eso me dice el rastreo, yo me refiero a lo que veo. Pues hizo el examen negativo. Funcionó. Qué bien. Funcionó a la perfección. ¿Ya? Obviamente, apoyándome en otras cosas también, pues ahí, como tenemos el clima tropical en Guayaquil, los habitantes tienen mayor tendencia a la parasitosis.
¿sí? Y he sacado una conclusión mía, como dice usted, doctor, una teoría mía, de ponerme a pensar que en cualquier patología de nuestros usuarios, empecemos viendo parásitos. Si tiene parásitos, que nos vaya a tomar antiparasitario, lo que sea, pero eliminémosle. ¿Por qué? Porque ¿quién hace el trabajo fuerte? El humano. Porque quiere alimentarse, tiene que consultar con su bolsillo. Ir al mercado, al supermercado, donde sea, adquirir sus alimentos, prepararlos. Ya les dije, el proceso de la masticación es un trabajo. El organismo, el sabio laboratorio de nuestro cuerpo tiene que procesar todos los nutrientes. Y el momento que ya están los nutrientes, ¿quién es el que se sirve? El parásito. Y el pobre individuo que trabajó tanto queda con un poquito, unas secuelas de nutrientes. ¿Cuándo va a mejorar por más que le tratemos? Entonces, un criterio mío es desparasitar. A este joven le mandé a desparasitar, a pesar que salía parásitos, pero le mandé a desparasitar. Sí, ustedes saben, compañeros, colegas, que esta terapia puede ser compatible con otras terapias. Pues tenemos, gracias a Dios, el Ecuador es bendecido con plantas medicinales. Y justamente, por decir, en la zona, por allá, tenemos el árbol de la cascarilla. ¿Ya? ¿Qué se hacía con la cascarilla? Antes se lo vendía la cascarilla, la cáscara. Pelando al árbol, vendían la cáscara. Para sacar el principio activo de la quinina. Cuando los científicos, esta vez con el COVID, dijeron hay que usar cloriquinina, pero la cloriquinina ya es un compuesto. Y por lo general, todos los medicamentos farmacológicos procesados en sus laboratorios me cura una cosa, pero me deja un efecto secundario. Pero si administramos la corteza de este árbol, no tiene efecto secundario. Funcionó, doctor. En un caso así específico, así mismo de un allegado a la familia, cercano, familiar, pariente ahí, funcionó en el COVID. Creo que en menos de los 15 días de ser portador, pasó a no portar el virus. Y con pruebas de laboratorio. Así es, mi doctor. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Un tema que no quiero dejar pasar, por favor, doctor. ¿Qué consejo daría usted a los colegas terapeutas? Dice que hay que dar consejos al que lo pide. Por eso le estoy pidiendo, por favor, con su experiencia. Le pedimos, va a ser muy valioso para nosotros, sí. Sí, mi doctor. El consejo que yo les daría es estudiar, dando gracias a las leyes del universo. El conocimiento es universal, no es privativo. Nadie nos puede decir, usted no estudie esto, usted no investigue esto. Creo que es nuestra decisión prepararnos. Lo que sí les diría, pues, a los compañeros terapeutas, que tal vez no tengan una formación dentro del campo de la salud, que se respalde en un pilar fundamental, que es el estudio de la anatomía. Es tan importante saber anatomía. Ese principio fue el que a mí se me hizo fácil. ¿Por qué? Porque dominé anatomía, entonces cuando entré al biomagnetismo no estuve buscando dónde está tal órgano. Estudiar anatomía, algo de microbiología y la fisiología. Cómo funciona nuestro cuerpo. El rato que entramos a estudiar fisiología es como cualquier película que a usted le guste, le queda
le falta tiempo para seguir investigando. Porque lo sorprendente es que cuando uno dice, yo ya estudié esto, de aquí ya no estudio más, pero se da estas oportunidades, vemos que tenemos un amplio camino por estudiar. Nos quedan las inquietudes. Yo, por decir, antes de conocer el biomagnetismo, a cualquier persona le hubiese contradecido en el momento que me hubiesen dicho que hay una enfermedad causada por emociones. No lo hubiese entendido. Ahora lo tengo de otra manera, esa percepción, ese enfoque. Entonces, mi recomendación es estudiar y prepararse un poquito en ese campo, porque sí se ha visto publicaciones que nos tildan, ¿no? De que esto, que esto, otro. No, pues si estudiamos, muchas de las veces no hará falta un cartón. Lo que hace falta es conocimiento. Y el conocimiento no nos quita a nadie. Eso es, mi doctor, compañeros terapeutas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo este último mensaje. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante a los colegas. Sí, doctor. Ahora, gracias al doctor, estuvo espectacular, pero ahora va a ser su trabajo de enseñarnos anatomía. Realmente, justamente lo que estamos haciendo en la asociación, en la clase que el doctor nos va a dar, también tiene que ver mucho con anatomía, fisiología, biología. Ahorita solo estamos viendo la parte emocional, pero la idea justamente es entrar en todos esos detalles. Sí, eso es lo correcto, magnífico, de mucha ayuda para todo el grupo. Sí, muchísimas gracias, bueno. muy valioso. Qué bueno, coincidimos y yo también siempre pido a los estudiantes la fisiología, no se metan con la patología. Así les digo siempre, dejen la patología para los médicos, pero necesitamos entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es la fisiología. Y con eso, entendiendo con sentido común, ya tenemos un gran paso adelante. Así es. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo quiero hacerle uno al doctor Verde Soto. Usted nombró la cascarilla, doctor. ¿Usted se refiere que es una cáscara justamente que al hervirla tiene sabor como a cacao amargo? Sí, es un árbol de clima subtropical. No sé si el doctor Mena conoce algo de esta historia. No, de la cascarilla no. Sí, esto vino una pareja de extranjeros, justamente alemanes, que no recuerdo exactamente si fue en 1920 o 1930, no estoy seguro el año, pero venían y en ese tiempo la enfermedad era la malaria. Precisamente ese extracto de la cascarilla, la cáscara es la corteza del árbol que se le saca, sí, es amargo, sí, pero eso cura la malaria, el paludismo. ¿Ya? En el laboratorio lo entendieron este principio y ya lo sacaron, pues la fórmula de la quinina, le aumentaron otras sustancias y se formó la cloriquinina que se utiliza para tratamientos artríticos, reumatoideos, pero tiene secuencias o contradicciones en pacientes con problemas cardíacos. No así el producto natural, la corteza del arbolito. Pero el principio que tiene es la quinina. Perfecto. No, le pregunto, porque yo de chica, yo tenía a mi bisabuelo que era médico naturista rumano. Y de chica mi mamá nos hacía, cuando usted nombró, cuando teníamos un proceso infeccioso o algo, mi abuelo nos daba té de cascarilla. Por eso le pregunto. Sí, debe ser el mismo, porque Claro. el paludismo es un parásito, lo eliminan los parásitos que, Claro. que asome y
y funciona. Sí. Gracias, muchas gracias. Excelente lo suyo, doctor. Su forma de trabajar, de investigar, excelente. Gracias. Gracias a usted. Bueno, si no hay más preguntas, y yo quiero agradecerle al doctor Verde Soto por su valioso tiempo, por su generosidad de compartir todo este conocimiento, esta información, y esperamos que no sea la única vez que esté invitado a este foro. Este es un foro de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y de Bioenergética, que siempre está abierto a recibir estos aportes tan valiosos que nos traen profesionales como usted. Muchísimas gracias y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amable. Gracias, doctor.